Amantísimo Padre, usted que crió los cielos y la tierra, bendecido sea su santo y glorioso y poderoso nombre en esta noche. Estamos aquí, Señor, para recibir de parte de usted, para que usted sea, Señor, el que nos dirige, Señor, a lo que a usted le agrada, a lo que usted quiera para nosotros, para nuestras vidas. Le pido que el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, el que nos guiaría toda verdad, se manifieste de una manera especial. Le pidemos, Señor, que este mensaje nos ayude a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de fe en fe, de conquista en conquista. Que este mensaje nos sea útil, Señor, para nuestro diario vivir. Que este mensaje traiga fruto, Padre, que sea sembrado en tierra fértil, Señor, para que aprendamos, Señor, de las cosas grandes y maravillosas que usted hizo por medio de su amado Hijo Jesucristo, al favor de cada uno de nosotros, que estamos comprados a precio de sangre. Le pidemos, Señor, el bienestar de cada uno de nosotros durante la prédica, Señor. Que usted tome control, que todo esté, Señor, bajo la presencia de la unción del Espíritu Santo, Padre. Le pidemos que los dones del Espíritu Santo se manifiesten. El don de enseñanza, el don de palabra revelada, el don de palabra de sabiduría. Señor, algo que nos va a ayudar, Señor. Queremos un mensaje del tercer cielo. No queremos un mensaje, Señor, terrenal, sino uno que venga de la presencia suya. Para la gloria de su nombre, manifieste su presencia, Padre. Manifieste su poder, manifieste su autoridad sobre la vida de cada uno de sus hijos que ha apartado el tiempo para estar aquí, Señor. Se pasaron obstáculos, dificultades, contratiempos para llegar a su casa y están presentes, Señor. Ahora, Señor, queremos que usted nos alimente con su palabra para la gloria de su nombre, Señor. Y en ese nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por cual nosotros podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Denle un aplauso al Cristo de gloria en esta noche. Pueden tomar su asiento. Quiero, con la ayuda del Señor, empezar una serie de mensajes sobre la sangre de Cristo. Estoy pidiéndole a Dios que me dé por lo menos varios mensajes para poder, hermano, tener la revelación de la sangre de Cristo. Ahí empezó todo. Usted sabía esto. Amén. Usted sabía que es la sangre que nos limpia de todo pecado, toda iniquidad, toda transgresión. Todos sus problemas se pueden solucionar si usted recibe lo que es la revelación de la sangre del Cordero. Un mensaje sangriento. Quiero que era un miércoles, di 38 minutos, tipo introducción, para que obtengamos este mensaje. Cuando una mujer va a concebir una criatura, lo primero que se forma es sangre, una vena de sangre. Ahí empieza todo, ¿okay? El ángel le dio el mensaje: María, la sombra del Omnipotente vendrá sobre ti y concebirás y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús, que es el Salvador. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ella, lo primero que se formó fue la sangre del Cordero. Amén. Porque esto va mucho más allá. A veces no entendemos la magnitud de la importancia de lo que surgió ese día, que el Emmanuel vino a la tierra. El Dios manifestado. Amén. El Dios manifestado aquí en la tierra, el Emmanuel. Gloria al Señor. Mira el mensaje, el primer versículo. Tengo aquí, 1 Pedro capítulo 1 del 18 al 20. Mira cómo dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Dice que usted fue comprado no con cosas corruptibles, como el oro o la plata. Le está dando el valor de la sangre del Cordero.
no hay nada en existencia del ser humano que pueda ser comparado con la sangre del Cordero de valor. Sería una ridiculez comparar el precio de la sangre con materiales de la tierra, con minerales, con piedras preciosas, con oro, los platos, diamantes. No importa el precio que tenga el artículo, no es digno de ser comparado con el significado o el valor de aquella sangre que entró a nuestras vidas y nos limpió de todo pecado. Nuestra conciencia fue liberada del pecado. Nuestra conciencia fue liberada de la esclavitud. Nuestra alma fue despertada por esa sangre gloriosa. Adán, cuando Adán estaba en el huerto de Edén, el alma dominaba correctamente al ser humano. Adán tenía conocimiento. Dice que Dios le trajo a Adán todos los animales del campo para que Adán los nombrase. El alma de Adán estaba despierta. Entonces, cuando pecó, el alma se le durmió. Cuando usted es pecador, cuando usted estaba en un estado de pecado, su alma estaba dormida. Pero cuando Cristo vino, lo vivificó, le dio vida y su alma despertó. Y ahora su espíritu dirige su alma por medio de la sangre del Cordero, por medio de la obra de redención. Mire cómo sigue diciendo. La siguiente página, 1 Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa. Amén. Este es un mensaje sangriento. Es un mensaje que puede sacar espíritu de los cuerpos de aquellas personas que están poseídas, porque este mensaje limpia. Gloria a Dios. Limpia hasta la profundidad de su ser. Limpia mucho más de lo que usted se puede imaginar. Fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, un simbolismo, sin mancha y sin contaminación. Como de un cordero, un animal indefenso, un animal pasivo, un animal que no es violento. Es lo que simbolizaba Cristo, que Él se iba a dejar crucificar voluntariamente, iba a derramar su sangre en ese madero, en esa cruz, para el favor o el bienestar o el beneficio de nosotros los seres humanos. Como un cordero se ofreció voluntariamente sin tener que hacerlo. Lo hizo porque Él nos amaba. Amén. El amor de Dios se manifestó con la sangre del cordero, como un cordero que fue llevado al matadero a nuestro favor. Dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fuese criado este planeta Tierra, desde antes que fuese criado Adán y Eva, ya Dios Padre tenía un medio de liberación para los seres humanos a través de la sangre del Cordero, porque Él sabía de antemano que Adán le iba a fallar. Claro que la Biblia dice que Eva cayó en transgresión. Eva cayó en transgresión, pero Adán era la cabeza del hogar. Y él fue puesto culpable del pecado original del ser humano, de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde antes que eso surgiese, ya Dios tenía un plan de redención. ¿No cree que eso es bueno? ¿No cree que Dios lo salvó con sus defectos? Sabiendo que después que Él lo salvó a usted todavía le iba a fallar, pero aún así el amor de Él llegó hasta una profundidad que a Dios no le importó, porque Dios es amor, y cuando Dios es amor, Él refleja su amor, y por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que derramase su sangre, para que todo aquel que en Él creyese, en esa sangre, no se perdiese, mas tuviese vida eterna a través de la sangre del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos. ¿Por qué? ¿Por obligación? No, por
amor de vosotros. Dios lo ama. Dios lo ama. Y esta sangre es donde encontramos el fundamento de nuestra creencia. Amén. Aquí es donde se encuentra y qué es lo que usted cree. Y cuál es la importancia de lo que usted cree. Porque basado en lo que usted cree, así vivirá. Basado en sus paradigmas, en su cabeza, en su mente, en su manera de pensar, así será su vida. Hay mucha gente sobre la faz de la tierra que padece de nerviosismo, de pánico. Están miedosos de cualquier cosa, no duermen, no viven la vida porque están cauterizados, no han recibido la liberación completa a través de esta sangre que Cristo ofrece gratuitamente. Entonces se manifestó en estos últimos días por el amor de vosotros los seres humanos. ¿Quién fue el primero que derramó sangre? La siguiente página. Dios Padre, el Dios de los hebreos, demandaba sangre porque era sombra y figura de lo que había de venir. Cuando Adán y Eva pecaron y Jehová Dios vino a hablar con ellos en la mañana, dice la escritura, se escondieron de Dios. Cuando se escondieron de Jehová Dios, les preguntó él: ¿has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Y como Adán era inteligente, súper inteligente, la mujer, si no fuese por Eva, echándole la culpa a los demás, la mujer que me dices, ella me dio a mí de comer. Y la mujer, Eva, ¿comiste tú del árbol de la ciencia del...? No, fue la serpiente me engañó. Y se escondían de Dios, porque cuando hay pecado, la gente se esconde de Dios. Donde hay pecado, la gente se esconde de Dios. Cuando hay pecado, no hay ganas de cantar. Cuando los hebreos fueron llevados cautivos por los de Babilonia, dicen que llegaron a la orilla de un río y los impíos, los pecadores, le decían a los hebreos: cántenos unas canciones de Sión. Y los hebreos decían: ¿Cómo tú vas a querer que vamos a cantar si hemos llevado cautivos? Estaban deprimidos, ni las ganas de cantar se le habían ido. Las ganas de trabajar para el Señor se les había ido de su vida. Cuando hay pecado, eso es lo que surge. Y nosotros no le decimos al pastor: pastor, he pecado. Le dice: pastor, no tengo tiempo. Tengo que trabajar. Yo no soy llamado a eso, pastor. No, diga la verdad. Dígale que usted anda escondiéndose de Dios, que usted es un Jonás desobediente. No le diga que usted no tiene tiempo. Hable con la verdad. La verdad lo hace libre. Amén. ¿O no? Entonces Dios tenía que arreglar este problema temporal y fue y sacrificó un animal. No dice la Biblia, pero yo se lo puedo, imaginación de Nabor. Fue una oveja, fue y sacrificó una oveja y les hizo túnicas de pieles, porque él quería ver la sombra y la figura de lo que había de venir, la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Porque ellos creían que se habían cubierto con hojas de higuera, pero no se puede, a Dios no se le puede ayudar. A Dios tiene que ir de acuerdo a los parámetros que Él ya tiene establecidos, y esa es la sangre del Cordero. La siguiente página dice, en Levíticos 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Si usted desangra, usted va a morir. Dice: y yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación por la persona. Un inocente tiene que morir para que alguien más viva. Un inocente tiene que morir para que alguien más viva. Adán y Eva se necesitaba túnicas de piel. Un animalito inocente que no había pecado, que no tenía culpa del asunto, fue sacrificado por Jehová
del Dios de los hebreos para cubrir a Adán y Eva. Un inocente murió para cubrir temporalmente la vergüenza de la primera pareja. Usted fue comprado a precio de sangre, un inocente murió. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, aquel que nació en Belén de Judá. Aquel donde todo el mundo, decían los reyes magos, vimos la estrella, estamos siguiendo la estrella, porque el Mesías ha venido a la tierra, el Mesías ha nacido. Estos reyes magos eran estudiantes de las profecías del profeta Daniel y estamos buscando a aquel que portaba sangre celestial. No lo sabía en el entonces, pero nosotros lo sabemos a través del logos de la palabra. Entonces, la vida de la carne en la sangre está. La sangre del cordero no fue derramada en vano. Cada uno de los que tienen salvación es por causa de la sangre del cordero. Amén. Esa sangre preciosa. Sigamos la escritura. En Hebreos 8:5 dice las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Le explico. Y en el cielo había el arca del testimonio, o el arca del pacto, existía en el tercer cielo. Cuando Dios separó a los hebreos a través del padre de la fe de Abraham, sacó una nación de un hombre, y conforme pasó el tiempo llegó a la era de Moisés. Cuando Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, andaban en el desierto. Y en ese desierto llegaron a una montaña, un monte Sinaí. Dios le habló a Moisés, dijo: ven, sube al monte y que nadie más se acerque al monte Sinaí, solamente tú, porque voy a hablar contigo, Moisés, cara a cara, como cualquiera habla, como quien cualquiera habla con su amigo. ¿No le gustaría a usted subir esa montaña y hablar con Dios cara a cara? No, hombre, en el primer trueno sale escondiéndose. La voz de Dios es como un relámpago, Dios como un estruendo, hermano. Entonces Moisés obedeció y subió esa montaña, y a Moisés se le enseñó el tabernáculo. Y en ese tabernáculo estaba el arca del pacto, y le dio Dios instrucciones que hiciera una réplica aquí en la tierra temporalmente donde Dios iba a habitar. Y el propósito, le adelanto el relato, el propósito era para que un día el Cristo de la gloria ascendiese al tercer cielo y presentase su sangre. ¿A quién? ¿A quién le iba a presentar Jesucristo la sangre en el tercer cielo? Al Padre Celestial. El Padre es el que demandaba sangre. Era la ira de Jehová que iba a ser aplacada a través de sangre. Escúchenme bien lo que le estoy diciendo. La ira de Jehová es la cual usted se tiene que preocupar. Si usted es cristiano, su preocupación debe ser Jehová de los ejércitos, que usted esté cubierto con esa sangre gloriosa. Amén. Pues entonces le mostró, y Moisés hizo una réplica de lo que había en el tercer cielo. Note bien. Cuando usted muera, usted va a entrar en una dimensión que es más real de la que nosotros vivemos. O sea que estamos aquí temporalmente. A Moisés se le enseñó el tabernáculo, que tenía 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y Cristo iba a presentar su sangre en el tercer cielo para remisión de pecados. Lo sabemos porque tenemos el Nuevo Testamento y lo leemos y recibimos estas revelaciones. En aquel entonces no tenían lo que usted tiene, que es la revelación completa de Dios. Entonces se le enseñó, y Moisés, la meta de Moisés era construir este tabernáculo, que era sombra y figura de lo que había de venir. La siguiente página tenemos el mismo versículo con un retrato, una figura ahí del arca del pacto. Ahí es donde hablaba Dios. De ahí salía la voz de Dios.
de ahí salía un resplandor. Todo aquel que no fuese sacerdote y mirara adentro de esa figura, de esa caja, caía muerto instantáneamente, porque la sangre del Cordero no estaba activada todavía. Aquí en esta figura que usted ve, claro que es una figura, no vayas a decir, Nabor tiene retrato. Es una ilustración porque hay gente que aprende viendo. Yo soy uno de esos que aprendo viendo más detalladamente. Entonces ahí arriba el sacerdote esparciaba la sangre una vez al año, imagínense, para ver si Dios perdonaba los pecados de Israel ese día. Si el sacerdote entraba, esparcía la sangre sobre la tapa del arca del pacto y Jehová Dios no lo aceptaba eso, el sacerdote caía muerto. Y lo tenían que sacar con un cordón que se amarraba en el tobillo. Si imagínense qué tan complicado era. Y quedaban sin perdón. Y lo que venía era juicio. Y todo era por desobediencia, por el pecado. Dios quiere eliminar el pecado en el ser humano. Y la única manera que lo ha logrado hacer es a través de la sangre del Cordero. Aleluya. ¿O usted tiene otro método? Por ahí en el YouTube hay una profeta que dice que solamente 60% cubrió Cristo. Se equivocó. Cristo cubrió el 100% de la salvación del ser humano a través de la sangre del Cordero. Esa sangre carmesí que nos limpia de toda maldición generacional, toda maldición de donde venga, de donde proceda la sangre del Cordero. Entonces el sacerdote esparciaba la sangre. Cristo lo hizo. Ascendió a los cielos, traspasó los cielos, presentó su sangre al favor de los seres humanos. Y ahora, y hoy usted estamos aquí invocando el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Usted sabe que el enemigo no quiere que usted se congregue. Satanás no quiere que usted venga a la iglesia, que venga y cante unas alabanzas, que escuche una prédica, que tenga armonía con los hermanos, que tenga amistad con los hermanos. Él odia eso. Pero la única manera que eso es posible es porque Cristo nos ha lavado con una misma sangre, donde ya no hay hombre o mujer, hebreo o judío, como usted lo quiera llamar. Somos una sola raza ante los ojos de Dios, porque estamos cubiertos con la misma sangre. Somos uno en Cristo. Entonces esto era figura de las cosas que habían de venir. La siguiente página. Página 8. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, ¿el qué? El Hijo de Dios. El que nació en aquel pesebre. El que fue anunciado. El que se le puso un decreto de muerte a la edad de 2 años. Si imagínense el imperio de Roma. Un imperio que tenía todo el mundo bajo la esclavitud. Un imperio de poder y de autoridad le puso precio. Matarme a todo niño menor de 2 años por tal de llegar al Mesías a los 2 años. Eso no se celebra, ¿verdad? Eso no se predica, pero había un decreto de muerte sobre la cabeza de esa criatura con solamente 2 años de edad, porque ya sabía que había nacido el Mesías en Belén de Judea, y ese tenía la sangre que iba a libertar al cautivo, esa sangre que Satanás siempre trató de tiñir. Usted sabía que Satanás sabía de esta sangre, por eso es que siempre trató de contaminar al pueblo judío con sangre gentil. Por eso es que están los samaritanos, es donde venían los gentiles, violaban las mujeres hebreas, y los hijos de ellos eran samaritanos. Tenían sangre mezclada, porque Satanás siempre fue atrás de la sangre del Cordero, teñir su generación, su genealogía. Pero su genealogía de Cristo fue preservada por Jehová de los ejércitos, porque había un día donde Él iba a traspasar los cielos y presentar su sangre en esa arca del pacto que estaba en el tercer cielo, desde antes de la fundación de los cielos y la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El gran sumo sacerdote, porque el que se hizo cargo de Jesús era José de la casa de David, obteniendo
el reinado de David y María era de la casa de Aarón, obteniendo su sacerdote. Cristo era rey y sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, dice la palabra. Pero ese es otro mensaje de otra hora. Vamos a seguir a la siguiente página. Al decir nuevo pacto, el nuevo pacto de la sangre del Cordero. Esto es algo que Cristo trajo. Ha dado por el viejo el primero. Los preceptos, las leyes, las oblaciones, los sacrificios de los animales, los holocaustos, todo fue anulado en la sangre del Cordero. ¿No cree que eso es bueno? ¿No cree que eso es bueno? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se ha de dar por viejo se envanece y está próximo ¿a qué? A desaparecer. Ahora tenemos una manera nueva de acercarnos a Dios, acercados confiadamente al trono de su gracia por medio de la sangre del Cordero. Nos acercamos a través de la sangre del Cordero. Gracias. Y está disponible cuando el pastor Manuel no puede contestar el teléfono porque está haciendo un desayuno. ¿Aló? ¿No les gusta que les diga eso, verdad? Hermano, si yo ofrendo $1 todos los domingos, tiene que contestarme. No te tiene que contestar. Yo soy evangelista, yo tengo que defender los pastores acá cada vez en cuando. Cuando no hay auxilio externo, entre el trono de la gracia. Cuando no hay auxilio externo, entre al trono de la gracia. Póngase las armas de justicia, actívelas y venga, Padre Celestial, yo tengo este conflicto, yo tengo este problema, yo tengo esta dificultad. Yo vengo personalmente ante usted al trono de su gracia por medio de la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Y ahí agréguele su problema. Y después me cuenta qué es lo que pasa. Porque el Cristo es fiel. El Cristo que predicamos es fiel. Su sangre es verdad. Su sangre está viva. Su sangre clama. Su sangre clama justicia. Esta sangre está clamando justicia. Y aquel que recibe la revelación recibe los beneficios. Entonces hay un nuevo pacto de hacer las cosas. La siguiente página. Pero estando ya presente, ¿quién? ¿Quién es el que está presente? Él está aquí. Él está aquí. Desde antes que usted llegara, Él ya estaba aquí. Él no llega tarde a ningún culto. Y tiene ángeles adorándole. Si usted no le quiere cantar, pues mire que Dios tiene millares y millares de ángeles que le pueden cantar alabanzas al Cordero. Digno es aquel. Amén. Pero estando ya presente Cristo, ya está presente. Es una realidad. Todos nosotros tenemos el gran privilegio de hablar con Dios. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros. Amén. De los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Recuerde que lo de Moisés era una réplica. Era algo que ya existía. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no el que hizo Moisés. Cristo no entró al tabernáculo terrenal. Inclusive ya el arca del pacto ya la habían perdido. Ya no estaba en la posición de los judíos. Y en el templo ya no existía. Se la habían robado, nadie sabía dónde estaba. Pero qué bueno que la original estaba protegida por el Dios de los hebreos. La original siempre ha estado en el tercer cielo, nunca ha pisado la tierra. Entonces ese era donde Cristo fue y derramó su sangre. Pero el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Gloria a Dios. No de esta creación. Jesús entró al tercer cielo. Sigue diciendo en el 12, dice que Jesús no entró al tercer cielo con sangre ajena, porque aquí en terrenal eran sacerdotes pecadores igual que usted. Pecadores, hombres pecadores, entraban al lugar santísimo una vez al año y no con sangre, no sin sangre, sino tenían que sacrificar primero para sus propios pecados.
Pero Cristo entró, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que Cristo entró al tercer cielo por su propia ¿qué? ¿Aló? ¿Está dormido? Vamos a intentarlo otra vez. Sino por su propia... Están igual. Oye, no le ayudan a los músicos, a mí tampoco. Vamos otra vez. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Dice, entró una vez, ¿para cuándo? Siempre. Para siempre, y en el lugar santísimo, en el tercer cielo, para ya hacer esto una realidad. Un plan de redención perfecto. Que todo aquel que invocara el nombre de Jesucristo y fuese lavado con esta sangre será salvo. Amén. No, mejor no voy a decir lo que se me vino. Voy a brincar eso. Habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. 2020. Y todavía estamos combatiendo a dónde está la salvación. La salvación está en la sangre del Cordero. La salvación está en la sangre del Cordero. Amén. No en las cosas terrenales, eterno. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo compró de la esclavitud, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es como algunos que van ahí a la estación de policía y dicen, quiero mi récord. Y de repente se le acaba el papel a la computadora. No, tienes muchas violaciones. Ahí mismo lo arrestan. Bueno, eso lo tomó Jesús. Digo, échame para acá, dame ese expediente. ¿Cuántas páginas? No sabemos. Vamos en 30,000. No importa cuánto pecado haga hecho, yo lo voy a clavar en la cruz. Porque para eso descendí a la tierra, a comprar al pecador, a comprar a aquel que necesita perdón de pecados. El Dios Padre no hace acepción de personas. Si tú quieres esta salvación, hoy es el día de tu salvación. No endurezcas tu corazón. Él lo hizo a través de su propia sangre. Esa sangre que portaba el Emmanuel, aquel criatura que nació en ese pesebre, portaba esa sangre. Su misión era hacer la voluntad del Padre, trabajar para el Padre. La siguiente, Hebreos 9:11, dice, o el 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, o sea, si era algo temporal, si era algo mientras que Cristo hacía su obra de redención, si eso aplacaba la ira de Jehová temporalmente, si la sangre de un becerro, de un macho cabrío, de las cenizas que usaban para purificación de los pecadores, si eso calmaba temporalmente la ira de Jehová, cuánto más la sangre de Cristo, dice la Escritura. La siguiente página, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante ¿qué? El Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin qué, sin mancha, a Dios. Desde aquel día que nació, en aquel pesebre, fueron a ver qué pasaba. Fueron los pastores a ver qué es lo que había acontecido, porque habían visto unos ángeles cantando en las alturas, glorificando al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y fueron a ver, y desde entonces la gente comenzó a investigar, y los malhechores comenzaron a investigar cómo vivía este recién nacido, su trayectoria hasta que puso su vida en esa cruz. Su vida fue examinada y no se le encontró un solo pecado. Eso es nuestra salvación. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Amén. Limpiará vuestras conciencias. O sea, su conciencia es liberada.
del pasado. Usted no puede vivir el presente mirando hacia el pasado. Usted no puede vivir presente preocupado por el día de mañana. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué haremos? ¿A dónde iremos? ¿Qué vamos a vender? ¿Qué vamos a comprar? No se puede vivir la vida cristiana en el pasado o en el apanado en el futuro. Hoy es el día de salvación. Su mente tiene que estar liberada. Liberar vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Quieres servir al Dios vivo? Apéguese a esta sangre gloriosa, a la sangre del Cordero, y su mente liberada de todo precepto, de toda doctrina humana. Aquí, cuando Cristo vino a la tierra, ya habían torcido las escrituras. Todo era de las tradiciones de los padres. Y a Dios lo habían dejado fuera de la escena. Entonces, ahora hay que limpiar vuestras conciencias de todo lo que no es del Cordero, para que usted pueda servir al Dios vivo. Dice que Él se ofreció. ¿Se acuerda cuando los hebreos fueron liberados por la última plaga de poner la sangre en los dinteles de la puerta, la Pascua? Que iba a venir el ángel de la muerte. Y cuando el ángel de la muerte mirase la sangre, el ángel iba a pasar, el éxodo iba a pasar. No iba a haber mortandad del primogénito. Fue precisamente el mismo momento que Cristo estaba derramando su sangre en esa cruz, para cuando viniera el ángel de la muerte y mirase la sangre del Cordero. No puedo llevármelo, porque está comprado a precio de sangre, está sellado a precio de sangre, es propiedad del tercer cielo, no lo puedo tocar. ¿No le cree que eso es bonito? Que Satanás no nos toca. El problema es que le tenemos miedo porque nuestras conciencias no están liberadas. Pero no hay de qué temer. Si usted está cubierto con la sangre del Cordero, tiene que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de fe en fe y de conquista en conquista. Sigue diciendo la Escritura. Dice Hebreos, en Hebreos 10, 4 al 6 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Sus 100,000 rezos no pueden quitar los pecados. El caminar de rodillas hasta que se desangre a ver a una estatua, una virgen, no puede quitar sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, hablando de Cristo, dice: por lo cual, entrando en el mundo. ¿Quién entró al mundo? Cristo. Dice que Dios Padre, o sea, Jesucristo hablando con Dios Padre, Jesucristo le dice a Dios Padre: sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En otras palabras, este sistema que Dios le dio a los hebreos era algo temporal. Era figura y sombra de lo que había de venir. No era la intención original del Padre que esto fuera eterno, sino que era algo temporal para demostrarle a los seres humanos que sin derramamiento de sangre no se hace expiación de pecados. Entonces era algo temporal y Cristo entró al mundo, y cuando Cristo vino al mundo le dijo al Padre: sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. ¿A qué? Aquel cuerpo que nació en ese pesebre en Belén de Judea. Amén. En Hebreos 10, 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Era sombra y figura de lo que había de venir. Sigue diciendo, en el libro de Isaías, este profeta profetizó el nacimiento de Cristo 700 años antes. Una virgen concebirá. Isaías profetizó también la crucifixión, Isaías 53. Pero también el libro de Isaías contiene que Dios estaba desagradado de la manera que estaban haciendo todo este sistema de holocaustos. Porque la gente a veces agarra las cosas como rutina, y a Dios nunca lo ponga como rutina. ¿Aló? A Dios nunca lo pongamos como rutina. Voy a ir al culto porque es el domingo a las 6. No,
Yo voy a ir al culto porque yo anhelo alabar a aquel Cristo de la gloria que me compró a precio de sangre. Yo voy a ir al culto a que me enseñen la palabra. Yo voy a ir al culto a congregarme con mis hermanos. No lo haga rutinario, como un costumbre, como algo que le da si viene o no viene. Bajo ninguna circunstancia. El pueblo de Israel estaba extraviado. Antes que fueran llevados cautivos, les dijo a través del profeta Isaías 1:11: ¿para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Estaba furioso porque ya la gente se estaba haciéndolo como un costumbre, y eso está mal. Amén. Cuando hice un estudio sobre el templo de Salomón, dice que en el templo de Salomón había unas gradas donde tenías que subir para ir a la casa de Jehová. Estas gradas hoy en día tienen que tener una medida exacta de altura y de anchura, porque si están diferentes tamaños usted se puede trompezar y Dios no quiera se rompa la cabeza. Bueno, en el templo de Salomón, las gradas para entrar a la casa de Jehová eran diferentes anchuras y diferentes alturas. Para los que van a la casa de Jehová, tienen que ir concentrados en lo que están haciendo. Amén. ¿Me escuchó? Era para que el que fuera a la casa de Jehová, cada paso, no importara si fuera 20 años, los 20 años tenía que tener cuidado donde ponía su pie, porque tenía que ir concentrado a lo que iba a la casa de Jehová. No importa cuántos años pase usted en el cristianismo, nunca pierden en el enfoque del motivo por cual usted viene a la casa de Jehová. A adorar, a glorificar a aquel que lo compró a precio de sangre, no importando las temporadas. Amén. Vengamos con concentración. Dice en la siguiente página que tengo aquí, Hebreos 9:11, ya llevo 45 minutos. Dice: así es que, de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos enseñado, así es que por eso es mediador de ¿qué? De un nuevo pacto, el pacto eterno de la sangre del Cordero. Hay un pacto entre usted y Dios. Y ese pacto consiste en la sangre de Cristo. Es un solo mediador. Aquí en la tierra hay muchos dioses, muchas religiones, pero en la palabra enseña que solamente hay uno, un mediador. Por eso es que su mensaje es diferente. Su mensaje no encaja en las demás religiones, porque nosotros predicamos que hay un solo camino al Padre. Amén. Hay un solo camino, es un camino bien angostito que hay que caminarlo. Es un solo camino. Así es que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de una ¿qué? Herencia eterna. Cuando usted expire, hermano, usted ganará ese premio de entrar a su herencia, donde va a habitar por la eternidad, porque la sangre del Cordero lo compró a precio de sangre. Amén. ¿Ve cómo el cristianismo va mucho más allá? Amén. De una religión. Usted no tiene religión. Usted lo que tiene es una relación con el Cordero. O eso espero, que yo no sé, que a la buena sí usted es religioso. No sea religioso, establezca una relación con el mediador. Así es que por eso es mediador de un nuevo pacto, el pacto de la sangre, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Siguiente página. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. Amén. Y tampoco sirvemos a muchos dioses. Es uno. Es un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre.
Él es el mediador. Él es el que nos compró. Él es el que nos amó cuando andábamos muertos sin delitos y en pecados. Él fue y lo rescató a usted de la esclavitud. Él lo hizo porque Él tenía un plan para usted. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hechos, amén, ¿ve la confirmación de que este mensaje era para usted? La lectura que leyó nuestro hermano, Hechos 4:11. Este Jesús es la ¿qué? La piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este edificio que usted ve aquí lo sostiene el Cristo de la gloria. Cristo es la piedra angular, la que rechazaron los edificadores. Esa es la que ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay una historia extrabíblica, porque cuando estaban haciendo el templo de Salomón no se podía escuchar ni un ruido. Imagínense cómo Dios mandó a construir el templo, que era algo silencioso. No se podía escuchar un solo martillazo. Ahora, carpinteros, albañiles, ¿cómo van a construir una casa? Construyan una casa de 5 cuartos, pero no quiero ni un solo martillazo que se escuche. ¿Cómo lo van a hacer? Dios supo cómo lo hizo. Hacían las piedras, las figuras de las que necesitaban las piedras lejos del sitio. Y después las llevaban una por una, quietecitos, y las ponían en su debido lugar. Y llegó una piedra que no tenía figura, no tenía uso alguno, y la hicieron a un lado. Bueno, esa piedra, la que hicieron a un lado, la que crucificaron, la que no aceptaron, era la piedra angular que sostiene el edificio, que es Cristo Jesús. Amén. Pero qué bueno que nosotros sí lo hemos recibido gratuitamente, lo hemos recibido en nuestros corazones para nuestra salvación. Esa es la piedra angular. Sigue diciendo, y en ningún otro hay salvación. ¿Aló? En ningún otro hay salvación. Por más ungido que esté, no confíe en nadie más que en el Cristo de la gloria. Por más milagros que haga alguien, no confíe en Él, confíe en el Cristo, 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 Cristo. Él nunca le va a fallar. Porque en ningún otro hay salvación. Usted no ha mirado que gente se aferra a los ungidos. Y cuando el ungido le pegue el gripe, ay, se decepcionan. Este no le pegue el gripe, este no tiene calentura, este no falla, este está presente cuando usted lo necesite, 24 horas, 7 días a la semana, porque no hay salvación más que en el Cristo de la gloria. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Regocíjese en el Señor, que su Dios es real, su Dios es verdadero. Y las demás religiones lo tienen en una tumba. Los testigos de Jehová tienen que ir a la tumba de su fundador allá, Charles Russell. Allá los islámicos tienen que ir por lo menos una vez allá a la central a besar un astro que cayó de la tierra y dice, este es tu Dios. Tienen que ir a besarlo una vez por lo menos en su vida. Pero usted no. Usted lo único que tiene que hacer es aceptar esa sangre gloriosa y entrará al tercer cielo. No por obra de justicia, no por obras de caridad, no por algo bueno que usted hubiese hecho, sino por su misericordia. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Resígnase, usted está en la verdad, usted ha encontrado la verdad, no sea engañado, no sea llevado a otros caminos, porque no hay salvación fuera del Cristo de la gloria. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en Cristo. Sigue diciendo, ya estamos cerrando. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Había un nuevo pacto que Cristo tenía, que el Padre quería activar en la tierra. El Padre, Dios de los hebreos, quería activar el pacto de la sangre de su Hijo. Pero el testamento no se podía activar. Un testamento de una fortuna
de una propiedad, de una fortuna de tesoro de oro, no puede ser trasladada hacia otra persona a través de un testamento hasta que muere el dueño. Después que el dueño muere, entonces el testamento se activa y el que el dueño destinó la fortuna es trasladada a la otra persona. Mientras que el dueño esté vivo, no puede hacer un traslado de bienes, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces esa sangre se activó cuando Cristo entregó su espíritu. Dice que Cristo que recibió esto como un mandamiento recibido del Padre, que ponga mi vida, que la ponga su vida y que Él mismo la vuelva a tomar. Tenía el poder para tomar su propia vida después que le entregó. Mire, dice Hebreos, dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador está vivo. Mientras que Cristo andaba con sus discípulos haciendo milagros, prodigios, el testamento no se había activado. Sigue diciendo, de donde ni aún el primer pacto fue constituido sin sangre. Entonces Cristo, al morir y resucitar, activó ese testamento. Amén. Murió por nuestras transgresiones. Murió porque en el huerto de Getsemaní, donde Él estaba orando, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, si hay alguna otra manera de hacer esta redención de pecados, si hay otro método, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús en el huerto de Getsemaní bebió de la copa que contenía el pecado suyo y mío. Millares de pecados de los seres humanos, desde Adán hasta el último que nazca sobre la faz de la tierra. Él bebió, Él ingirió ese pecado. Por eso es que murió, pero resucitó con gran poder, porque Él nunca cometió un pecado. Él era perfecto, sin mancha y sin arruga, y se ofreció al Padre sin mancha y sin arruga para redimirnos a precio de sangre. Por eso es que estamos bajo un nuevo pacto, un nuevo testamento, y esto es la sangre del Cordero. Den un aplauso al Cristo de gloria. Y cierro con este versículo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Activó el pacto de la sangre, hermano. El gran pastor, el gran pastor de las ovejas, que es eso usted, por la sangre del pacto eterno. Allí se encierra todo. Aquí usted, con este versículo, usted puede combatir cualquier religión. Cualquier religión. Hay demasiadas sobre la faz de la tierra. Pero usted tiene la verdadera. El Dios de paz es un Dios de tranquilidad, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahí está nuestra victoria, hermano. Ahí está nuestro triunfo, ahí está nuestra conquista, en esa sangre gloriosa del Cristo de la gloria. Den un aplauso a aquel que se lo merece, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Hay poder en Cristo. Vamos a ponernos de pie.